Hola, ¿qué tal mis amigos de Gaming Pichón? Aquí dándoles lo que es un poco del resumen en cuanto a mi opinión a términos generales y términos por jugador de lo que se saca positivo y lo negativo en lo que es eh, pues estos amistosos de fecha FIFA del mes de marzo y que pues son pues la última fecha FIFA antes del Mundial que creo que vamos a tener México ahí tres amistosos también importantes, sobre todo de nivel muy similar al que vamos a tener en la fase de grupos. Eh, en lo que respecta a términos generales, creo que contra el partido de Portugal, creo que México salió, como todos vimos, a no perder, salió México a defender ese resultado y creo que pues al final de cuentas se dio si nos vamos al tema de resultados, pero creo que negativamente no puedes salir así. Mucha gente menciona, no, es que Portugal es una potencia, es de los mejores equipos de Europa, si no es que ahí el top 3 estos cuatro equipos de Europa en este momento, sobre todo por momentos. Sí, sí, tendrán razón, pero yo siento que la afición que pues nos tocó ver a un México que le competía a las grandes selecciones, creo que muy poco a la ofensiva y eso creo que se paga caro contra equipos de esa envergadura donde si tú no sales a atacar, a proponer algo ofensivamente y solo te dedicas a defender, pasan ciertas cosas. También hay que mencionar que Portugal no salió al 100%. Se vio un Portugal incluso pasivo, incluso que cascareando en ciertos, sobre todo lapsos del segundo tiempo, ya los últimos 20, 30 minutos del segundo tiempo casi la pasó cascareando, pues no tocando al equipo mexicano, incluso parecía local. Es algo que no te puedes permitir, sobre todo si eres una selección que estás jugando de local. No puedes jugar con un equipo tan pobre, o sea, tan pobre ofensivamente. Y creo que eso es algo negativo, eso es algo negativo, algo que preocupa sobre todo contra este tipo de selecciones, pues no, que te puedas topar en octavos, que te puedas topar en cuartos, donde pues no puedes regalar el juego a la ofensiva. Entiendo yo la parte que son potencias, que son equipos fuertes, que son equipos que pues ya están armados y compiten por lograr lo que es el campeonato mundial, pero a los que nos tocó ver a un México compitiéndole a un Brasil, a una Argentina, a una Alemania, a una Francia, incluso ganando el Mundial allá en 2006, pues esto en 2006, ganando en 2010, en la Confederaciones de 2005, ver a un México subcampeón de Copa América, ver a un México campeón de la Confederaciones, donde nosotros veíamos un México donde competía ofensivamente. Creo que esto no puede ser, pues no creo que Javier Aguirre y Rafa Márquez tienen que analizar esta parte, siento yo que es trabajo que tienen que hacer, donde no puedes permitirte solamente enfocarte en la parte defensiva. Ahorita nos vamos a saltar a la parte general, bueno, nos saltamos más bien a la parte general del partido contra Bélgica, donde se resalta pues obviamente de las formaciones, simplemente vemos la parte donde ya sales con un Jorge Sánchez a proponer, ya sales con un Orbelín, ya sales con dos centros delanteros natos donde ya sales a proponer, pues, ¿no? Donde ya sales a no solamente dedicarte a defender. Del partido de Bélgica creo que en términos generales se sacó una muy buena, creo que colectivamente se jugó muy bien. Hay que resaltar ciertos jugadores, pero sí es importante la proposición de los juegos, no puede ser contra equipos así, no puede ser como contra Portugal tan defensivo. Entonces, creo que contra Bélgica todos vimos a una selección que queremos verla de esa forma, compitiendo, atacando, no solamente dedicándose a la parte de este. Entonces ya resaltamos, nos vamos a la parte general, o sea, la parte, perdón, individual, donde pues yo resalto a un tal Arrangel, creo que eh, creció, le ayudó a crecer, sobre todo el partido de Portugal se veía incluso nervioso primer tiempo, incluso lapsos del segundo tiempo en la forma de despejar, incluso jugadas que pues ciertamente parecían a veces de riesgo cuando no las había.
Contra partido de Bélgica se notó la madurez y se notó que aprendió de esas salidas. Creo que es un portero que pues nos da seguridad, nos da altura. Creo que eh, las atajadas que tuvo, o los disparos que tuvo, perdón, fueron atajados de manera correctamente. Creo que resaltarlo de Tal Rangel, el crecimiento que tuvo en estos dos juegos. Yo sí no entendí, creo que muchos de estos, yo no entendí las salidas esas que intentaba la selección, sobre todo contra Portugal, donde se ponía un Montes, un Vázquez queriendo salir a lo La Volpe, pero pues la verdad es que creo que incluso se perdían lapsos de tiempo impresionante, ¿eh? A veces hasta 30, 40 segundos, un minuto pasaba en cada despeje, donde yo pues a veces a veces no veo el sentido de por qué hacer ese tipo de jugadas donde arriesgas saliendo. Incluso entre el partido de Portugal se vio incluso fallando ahí a Lira, un par de pases, así que en la salida creo que fue el Charlie Rodríguez, creo que fue también el que perdió ahí, perdón, fue Charlie Rodríguez más bien el que se salió ahí saliendo muy mal. Lira creo que arriesgó un poco en una salida. Entonces creo que en términos generales Talar Rangel sale muy bien parado de estos juegos, le sirve como experiencia y creo que ojalá pueda ser el portero titular, le va a servir bastante. A mí me gustaría resaltar también, sobre todo regreso de Ochoa, me gusta, pero yo siento que no estaría mal ya darle a una nueva generación de porteros. Creo que está un David Ochoa que compitió en la sub-20. Creo que está perdón, Alex Padilla, que los podrían llevar muy bien, sobre todo para términos de experiencia, conocer el ambiente de un mundial. Y pues un Ochoa que esté también ahí en la parte, pero ya como la parte suplente, donde pues ya iría más como un portero que estaría como aconsejando, dando consejos, oye, haz esto, lo otro, y pues ojalá Tal Arrangel pueda ganarse esa titularidad. En la parte de Montes y Vázquez creo que todos estamos de acuerdo en que debe ser la parte central del equipo mexicano. Yo no tengo ninguna crítica de estos dos jugadores. Montes resaltar, hubo dos, tres jugadas contra Bélgica donde incluso quedó mano a mano y logró sacar. Vázquez se nota la parte de Italia que está creciendo y creo que es un jugador que si no me equivoco en 2026, o sea, pasando lo que es el verano, muy probablemente un equipo grande de Italia lo tome. La verdad es que creo que es un jugador que se lo ha ganado a pulso. Gallardo, en el caso de Gallardo, creo que no fue un jugador en estos dos partidos, creo que arriesgó mucho, creo que se dedicó más a defender. Yo esperaba una proposición más en la parte izquierda, de un Gallardo más propositivo, más que encarara en ciertos lapsos de juego. Portugal se vio incluso retrasando mucho la pelota. No tengo mucha crítica con él porque creo que es de los jugadores más maduros de la selección. Mucha gente no le gusta, mucha gente lo critica porque pues la verdad es que eh, pues, pues ha estado en varias etapas de la selección donde pues no se ha visto bien, pero yo creo que es un jugador que llega muy maduro, creo que llega muy maduro a lo que es el mundial. Pues creo que es un jugador que nos va a dar tanto defensivamente como ofensivamente, nos puede dar chispazos. No veo de este lado a alguien que le pueda competir, sobre todo por esa madurez que ya tiene él. Creo que es un lugar que se lo ha ganado a pulso. En todas los últimos partidos ha tenido muy buenas actuaciones. En el caso de Reyes y Jorge Sánchez por la parte derecha, creo que Reyes es un jugador defensivamente, entró en la parte segunda complementaria anulando totalmente a Jeremy Doku. En la parte también en la parte de Portugal creo que no tengo ninguna crítica. Creo que si México sale en los partidos que vaya a jugar, a lo mejor en unos octavos o en unos cuartos, pueda ser titular indiscutible porque le da una seguridad tremenda al equipo mexicano. No sé si vaya a entrar de cambio, no sé si vaya a titular. Yo me imagino que en la fase de grupos, por la parte ofensiva, creo como se va a jugar de manera ofensiva, yo siento que va a ser o un Jorge Sánchez o un Richard Ledesma. En lo personal, a mí me gustaría ver o a un Ledesma como titular o a un Julián Araujo, que a mucha gente también no le gusta, pero
A mí son jugadores que me gustaría ver, que ya me gustaría ver. Creo que Julián Araujo ha hecho un estupendo trabajo en Escocia y le ha servido estar jugando. Y Richard Ledesma está haciendo un temporadón con las Chivas Rayadas del Guadalajara. Creo que está sobresaliendo, sobre todo el torneo que está llevando Guadalajara le está sirviendo muy bien. Sánchez, desafortunadamente a mí en lo personal no me gusta, sobre todo en la parte defensiva. Tuvo dos manos a manos que tuvo, las sacó los sobre eso, sacó de manera estupenda, magistral, dos barridas muy, muy buenas. Pero siento yo que no fueron, tampoco fueron contra Jan Midoku, fue contra uno de los suplentes de Bélgica, pero resaltarlo, pues no, creo que fue aparte, metió un gol, pero sí en la parte defensiva creo que Sánchez deja mucho que desear, pues no, pero estupendo, o sea, él estuvo estupendo contra Bélgica, gol, digo, defensivamente me sorprendió a mí y creo que puede hacer que por estos partidos o este partido se lleve la titularidad junto con Ledesma o junto con Reyes van a estar compitiendo que va a ser esta tal vez la incógnita para el debut de la selección mexicana. En la parte de la contención Lira creo que es el jugador a destacar de estos dos partidos. Gente que a lo mejor mencionaba a otros jugadores, yo me quedo con Eric Lira, señores. Es el jugador, creo que el contención titular de la selección. No veo otro, la verdad. Creo que la forma de salir, hubo dos, tres jugadas contra Bélgica que salía estupendamente. Contra Portugal, las jugadas que tuvo las logró sacar. Yo me quedo con una que le sacó a De Bruyne, una jugada a lo italiano que lo dejó parado totalmente y la sacó como italiano, o sea, una limpieza, no sé cómo decir la palabra, pero a un jugador que sin duda va a ser titular iniciando lo que es la parte del Mundial, perdón, disculpen. En la parte de Álvaro Fidalgo creo que hubo ahí unos comentarios, incluso de un comentarista que fue Cristian Martinoli, resaltando la parte de los naturalizados, un Berterame, un Fidalgo, un Quiñones. Creo que estoy de acuerdo con él, siento yo que los naturalizados tienen que dar algo más, tienen que sobresalir, sobre todo tienen que, pues eso, pues no, dan un extra más de lo que te aporta un mexicano. Sé que son mexicanos al final de cuentas, pero nosotros sabemos que también hay jugadores, nos ha tocado un Berterame, un Funes Mori, eh, no voy a decir también Fidalgo, ¿para qué voy a decir Fidalgo? También son jugadores que están aquí porque pues más porque no pudieron estar con su selección, están por querer estar en un mundial. Creo que eso se sabe, a lo mejor a la gente americanista no le va a gustar estos comentarios, pero esto es verdad, pues no, o sea, creo que todos lo sabemos, pero más sin embargo, Fidalgo creo que es un jugador que jugó magistralmente. Desafortunadamente es un jugador que rinde 60 minutos. Creo que lo vimos en los dos partidos, rinde 60, a lo mucho 70 minutos con ese nivel. Creo que te otorga un primer tiempo espectacular en cada uno de los dos juegos. Otorgó salidas, toques, balones muy, muy precisos. Desafortunadamente desaparece después del minuto 60, creo que en los dos juegos ya empezó a desaparecer por la parte, porque inclusive pues no es un jugador, pues no, que te dure los 90 minutos, creo que es un jugador que nos va a tocar ver los 60 minutos en el Mundial. Titular, sí, muy probablemente sea titular. Me da gusto porque encontramos ahí un reemplazo por un Gilberto Mora o un Marcel Ruiz y esto me da gusto que Fidalgo se acomode en esa parte. En la parte de Orbelín Pineda y Obed Vargas creo que van a ser los que van a estar compitiendo, salvo que se mejore Gilberto Mora. Obed Vargas, pues creo que le pesó un poco el partido contra Portugal, sobre todo la postura que mostró en ese partido. Entró de cambio, pero en la parte de Bélgica, pero poco que mostrarse. Creo que es un jugador que joven aún y creo que le va a servir mucho como experiencia a lo que es el mundial, porque sin duda va a ser de los próximos jugadores
o de los futuros jugadores que va a tener México como titular en los siguientes mundiales. En el caso de Orbelín, por la propuesta ofensiva, creo que es de lo mejor también que vimos contra Bélgica. Tuvo varios manos a manos que incluso logró sacar faltas importantes en territorio ofensivo. Jugador también criticado mucho por los últimos partidos, pero pues más sin embargo no veo el por qué no darle la oportunidad. Creo que lo demostró contra Bélgica. El que no lo vio, la verdad, no sé qué, si hay alguna crítica o algo que esté equivocado o erróneo, me gustaría saberlo, pero yo lo vi en términos generales bien. Creo que competir en Grecia es un buen nivel y que le estén dando juego, eso es importante y habla bien porque no está en cualquier equipo de Grecia. Es un equipo que compite por el campeonato, tanto de la Copa como de la Liga de Grecia. Y pues es un equipo que compite en Conference League o en Europa League, que pues está ahí compitiendo a nivel grande, pues, ¿no? Entonces, se espera más, sí, pero yo siento que en términos generales pudiera ganarse una titularidad en esa parte, sobre todo en los partidos contra Sudáfrica o contra Corea, ¿no? Piojo López, Piojo López, ¿no? Me estoy viendo el Piojo Alvarado Piojo Alvarado, creo que resaltar la parte defensiva, el sacrificio defensivo que tuvo. En la parte ofensiva poco, creo que negativamente me deja mucho a mí que creo que no tenemos un extremo o dos extremos que compitan. Les voy a ser sincero, o sea, a lo mejor mucha gente me critica por este comentario, pero ni modo. A mí me gustaría ver a Tecatito Corona, creo que es un jugador que está como para recambio. En el Mundial sería muy, muy buen jugador de recambio los últimos 15 20 minutos. Sería un jugador que a mí me gustaría ver como extremo. El Aguirre obviamente no lo va a tomar, no lo va a tomar, es algo ilógico después de ver que no lo ha convocado. Piojo Alvarado, me voy a regresar, perdón, después de esta opinión personal de este Piojo Alvarado, ofensivamente es regular. A veces hay jugadas que pueden encarar y se queda, y como que se atora. Vimos estos partidos como que no termina de dar esos encares o terminar. Hubo dos, tres disparos, dos, tres jugadas que tuvo, pero jugadas más disparos de fuera del área o centros, pues, ¿no? Que no lograban concretarse. Defensivamente resaltar, hubo sacrificio contra Bélgica que sacó. Eso le sacaron creo que a tarjeta amarilla por una jugada de Goku. Le sacó dos, tres balones a Jeremy que fueron de estupendas recuperaciones. Por eso esa parte resaltar de Piojo Alvarado, que muy probablemente sea el titular en la banda derecha. No mucho, digo, no mucho que criticarle. A Brian Gutiérrez, creo que tanto Brian Gutiérrez como Lira creo que han sido las sorpresas a resaltar. Creo que va a ser el titular por esa banda izquierda. Yo siento que más como extremo izquierdo, Brian Gutiérrez funge como mediocampista, como un mediocampista izquierdo, pues, ¿no? Siento yo que es de los jugadores que me sorprendió, me dio gusto verlo, me dio gusto que le dieran oportunidad y creo que si no pasa nada raro, creo que va a ser el titular. En el caso de Raúl Jiménez, va a ser el titular sin duda, para mí va a ser el delantero titular de la selección para el Mundial. Sí, yo siento que en lo personal no tengo nada en contra, ¿no? De que Raúl Jiménez tenga algo eh, sea titular, perdón. Pero sí siento que a veces él eh, abusa de bajar hasta medio campo a recuperar, a fungir como poste o pedir balones al medio campo. Porque hubo dos, tres jugadas donde llegaban a línea de fondo y no tenían a quién tirar el centro. Pues no siento que Raúl Jiménez tiene que trabajar en esa parte. Yo siento que tantos años que hizo esa función en el Fulham o en el Wolverhampton, sobre todo en el Wolverhampton, creo que con la selección mexicana en ocasiones pasa eso, pues, ¿no? Y eso hace que cuando llegan a línea de fondo o no hay un centro delantero a quien tirarle el balón, o siempre pues tienen que tirar o un balón retrasado o tocar para atrás porque a veces
pues ya le cuesta a Raúl Jiménez. De hecho, hubo una jugada donde fácil se pudo ir mano a mano, creo que tiraron un balón filtrado, el defensor de Bélgica estaba incluso un poco más atrás, Raúl Jiménez sale parte con ventaja, más sin embargo cuando pues llegan en la corrida el jugador de Bélgica le tapa el disparo, ya veíamos un Jiménez donde pues le costaba esa carrera, ¿no? Y al minuto creo que fue 70 más o menos del tiempo. Yo siento que va a ser el jugador titular, el centro delantero titular, como menciono, con Fidalgo, creo que es un delantero que nos va a durar 60 minutos, 70 minutos a lo mucho. Creo que muy buena propuesta podría ser un cambio junto con Santiago Jiménez o bien una Hormiga González. Cualquiera de los dos creo que fungiría muy bien con esa posición, sobre todo porque son jugadores eh, eh, que pueden refrescar la parte ofensiva. Te digo, no mucho que criticar a Jiménez, creo que fue partidos difíciles para él como centro delantero. Y en la parte que fue Julián Quiñones, creo que ha sido también un muy buenas, tuvo un balón muy bueno que le puso a la Hormiga González y más como extremo izquierdo, creo que contra Bélgica jugó más como un medio izquierdo, bajaba mucho a recuperar, a pedir balones en la parte, mucho sacrificio para pedir balones, estuvo muy participativo, le cometieron muchas faltas que cortaban en el medio campo el equipo de Bélgica. Resaltar lo de Julián Quinones, creo que ha crecido mucho en Arabia, aunque digan, es que es en Arabia, señores, Arabia creo que es una liga muy competitiva, creo que tiene los primeros seis equipos de la Liga Arabia pueden competir sin duda alguna con algún equipo europeo, aunque digan, ay, qué exagerado, sin duda alguna puede competir. Creo que la Liga Arabia es una liga que tiene 6 7 equipos muy buenos de nivel. Y siento que eso le ha servido bastante y sobre todo que tenga juego. Pues no tiene un compañero como Mateo Retegui que también han sabido tener una muy buena dupla y eso le ha servido mucho a lo que es a Julián Quiñones. En la parte de los cambios, me entristece por el Stitch Angulo que no tuvo participación. Creo que va a ser de los jugadores que muy probablemente tenga muy poca actividad en el Mundial o pueda ser de los que descartes que tenga la selección. En la parte de Alexis Vega, creo que ha sido un jugador que lo van a cuidar para que llegue lo mejor posible físicamente. Tanto Toluca como la selección lo está cuidando para que llegue lo mejor posible a lo que es la parte del mundial. Me da gusto que pronto se recupere y pueda recuperar el nivel para el mundial. Poco que criticarle, creo que pudo físicamente aún no está. El caso de Beraldo López, poco que mostrar en estos dos partidos, pocos minutos, sobre todo nomás tuvo minutos contra Bélgica, contra Portugal, perdón. No tengo mucho que comentar sobre él, creo que va a ser uno de los llamados, o bien podría también que puede ser, yo siento que va a ser uno de las bancas. El Chiquito Sánchez, pues entró en los dos partidos de cambio, jugador defensivamente puede entrar a mejor a refrescar por Lira. Eh, no veo aquí mucha discusión, no sé si hay otro jugador que pueda fungir de contención después de la lesión ahí también de Marcel Ruiz. Creo que va a ser de los llamados, salvo que pase algo extraordinario. Creo que va a ser de los jugadores que me gustaría ver a este jugador, a Everardo López, pero pues buen partido. En el caso de Richard Ledesma, digo, va a competir con Sánchez sobre la titularidad en los dos primeros juegos del Mundial, salvo que Javier Aguirre quiera jugar más defensivamente o asegurar la parte defensiva, pues Reyes muy probablemente sea el titular. En el caso de Berterame, a mí me gustaría que sea uno de los descartes, ojalá pueda ser de los descartes y pueda estar ahí un Santiago Jiménez. En el caso de la Hormiga González, resaltar su actitud, resaltar la parte, creo que es un jugador que aporta en actitud, que aporta en garra y que puede aportar a la selección de cambio. Eh, creo que fue muy criticado por la afición, por la falla que tuvo, por el cabezazo. Siento que es un jugador que son de sus primeros partidos y creo que debemos
de tener consciente de que es un jugador que va a mejorar y que va a ser un futuro para la selección. Creo que es como tanto como Dead Vargas, que va a ser de los jugadores que próximamente nos vamos a ver en más partidos, y creo que no es su mundial, no es el mundial de que vaya a ser de la Hormiga González, más sin embargo me gustaría que vayan para que sea uno de los jugadores que vayan agarrando experiencia y no pase lo mismo que pasó en Qatar, donde no se llevaron jugadores jóvenes, por no llevarlos, por no querer, por seguir ese monopolio en la selección. De ¿qué otro jugador me faltó? Creo que son los cambios, creo que son los cambios que hubo. Muchas gracias por escucharme, muchas gracias por vernos, seguidores del canal. Espero les haya gustado mi análisis, espero pues compartan algunas de mis ideas. Igual me gustaría que compartan sus comentarios referente a este análisis. Disculpen, a lo mejor me gustaría pues ir mejorando con la parte de las imágenes, de traerles pues más contenido sobre la selección, sobre el mundial, sobre los juegos que se traen en la Liga MX. Les manda un estupendo abrazo, un estupendo saludo a todos los seguidores del canal. Muchas gracias. Saluditos.